Bien, amigos, terminamos entonces con esta reflexión del tabernáculo de David. Más que reflexión, es un estudio, pero bueno, yo solamente sé hacer eso. Un abrazo a todos los hermanos, a todos los ministros del Señor, a toda la familia del Señor. Dios bendiga sus vidas. Quedamos entonces en la reflexión anterior sobre las personas que reciben un beneficio en sus vidas, pero claro, después cuando vuelven otra vez a su entorno, a su contexto, vuelven otra vez a sufrir el problema de la influencia de su entorno. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a refugiarse en la iglesia. Así habíamos terminado. Entonces, hablamos de gloria, hablamos de gobierno, hablamos de manifestación de Dios, pero todo dentro de la iglesia, todo dentro del templo, ¿verdad? Tenemos gente que son tremendos creyentes en el templo y en la reunión, pero afuera son otra cosa. Y algunos, tan comprometidos con Dios, muchas veces no saben cómo enfrentar las circunstancias afuera, porque no tienen una capacitación correcta, no tienen una perspectiva correcta del reino, no tienen clara cuál es su identidad, ni su potencial en Dios, ni tienen la fuerza de la dinámica que los empuje y en algunos casos ni un liderazgo que los nutre en ese sentido. La iglesia en el primer siglo no se desarrolló en los templos, lo hizo en las casas, y las casas no eran un refugio, era una escuela de formación. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que la reforma se detuvo porque dejamos que el reloj profético de Dios se detuviera. Entonces, la iglesia es el medio para establecer el reino. La iglesia es la voz profética de Dios para establecer su reino. El tabernáculo caído de David tiene que ver con la restauración de la dinámica de vida de un pueblo que se convierta en la voz profética para que se establezca el reino de manera integral. Entonces, y anticipe justamente la segunda venida de nuestro Señor y el establecimiento pleno del reino, según nos dice Zacarías 14. Entonces, volviendo a Amós 9, verso 11, comienza diciendo la palabra en aquel día. ¿Qué significa en aquel día? Bueno, es un asunto de tiempo. En aquel día esta expresión, en aquel día, la usaban los profetas para referirse a la venida del Mesías, en aquel día. Entonces dice, levantaré sus ruinas y las reconstruiré como en los días pasados. Dios prometió tomar lo que estaba arruinado, repararlo y reconstruirlo. Y a veces Dios obra de una manera completamente nueva. A veces deja morir lo viejo y hace una nueva obra, una nueva creación. Y otras veces Dios obra para levantar las ruinas y para reconstruirlas. Las dos son obras gloriosas del Señor. Y Amós sabía que Israel estaba arruinado, porque justamente habla de restaurar el tabernáculo de David. No habla de restaurar la casa de David, el tabernáculo de David. Un tabernáculo es una casa, pero humilde. Y esto representa la casa de David, que se estaba convirtiendo en una choza en ruinas en la época de Amós. La dinastía davídica había caído tan bajo que ya no podía llamarse casa. Y dice la palabra, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, otra versión dice, aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, Dios está anunciando que aquellos que son llamados por mi nombre pasarían bajo el tabernáculo de David. Es decir, es una promesa que se cumple con Jesús. Dios prometió alcanzar a los gentiles y traerlos a su reino bajo el Mesías, no bajo Israel, sino bajo el Mesías, que posean el resto de Edom. Entonces, Amós 9, el verso 13 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Entonces,
Verso 13, he aquí vienen días. ¿Quién lo dice? Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Verdad? Esto es muy importante, que el que lo habla no es el hombre, sino es Dios. Y en que el que ara, dice, va a alcanzar al segador, y el pisador de la uva al que lleve la simiente. Entonces, Dios está hablando a través de Amós. Esta es una palabra profética que está dentro de un contexto profético y tiene que ver con los tiempos. Porque bajo el reinado de Jeroboam, en ese momento, había abundancia. Había mucha abundancia, pero no estaba el Señor. Y dice la palabra que Dios prometió restaurarlos a la prosperidad de Él y en Él. Entonces, dice que el que ara la tierra para sembrar la semilla va a alcanzar al segador, al que está cosechando. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, es decir, al que está sembrando la semilla. Entonces, Amós describió la milagrosa, asombrosa, tremenda bendición que va a producir la restauración de Dios. Es decir, cuando Dios libera bendición y restauración, el fruto llega prácticamente inmediatamente. Por eso que el labrador y el segador trabajaron por separados, pero aquí se chocan. Son tan abundantes las cosechas y está tan ansiosa la tierra por crecer más, que si uno lo analiza, lo razona coherentemente, es un disparate. Porque nunca el que siembra puede alcanzar al que está cosechando. Pero el contexto es profético, metafórico y a la vez. ¿Por qué? Porque hay un espacio de tiempo, el que labra y el que cosecha. Hay un espacio de tiempo. Ahora bien, proféticamente hablando, cuando una generación no camina con la verdad revelada que Dios le dio, se produce un desfasaje, un tiempo, una diferencia de tiempo. Es decir, no está alineado con Dios y con sus tiempos. Y lo que Dios está diciendo es que lo que yo anuncié, lo que yo dije referente a Jesús y lo que viene, está teniendo un cumplimiento pleno. Es decir, la brecha de tiempo se está cerrando. La brecha de tiempo se está cerrando. La iglesia entonces va a retomar sus raíces originales bajo la madurez de poder cosechar todo aquello, de poder desechar todo aquello que se le pegó. Es decir, tanto el helenismo griego que hablamos en la reflexión anterior, como del judaísmo rabínico, como la religiosidad. Y alinearnos y enfilarnos hacia el diseño pleno, hacia lo que Dios ha dicho. Entonces, nuestro Padre Celestial dice, yo restauraré, yo voy a provocar que la mentalidad cambie, yo voy a provocar que se establezca el fundamento correcto. ¿Por qué? Porque la gloria postrera viene a ser mayor que la primera. Yo estoy cerrando una brecha generacional y un desfasaje profético para que mi pueblo se pueda alinear con mis tiempos y pueda moverse en mis diseños y cumplir mis propósitos. Por eso dice, en aquel día restauraré. El labrador no se limita a esperar, está ocupado incluso si comienza a chocarse con el segador. Una señal de un verdadero avivamiento y de hecho una parte esencial de él es el aumento de la actividad de los obreros de Dios. Y estos son los días. Estos son los días. Una porción de la palabra profética para este año tiene que ver con abrir una puerta al conocimiento que fundamenta. Pero a diferencia de otros años y de otros momentos, va a ser un año donde el conocimiento de Dios se va a fundamentar. Es decir, debemos prepararnos para ser ungidos o para terminar de girar. Y la segunda parte de esta palabra habla de estabilidad y seguridad. La puerta al conocimiento va a traer fundamento. Ese fundamento nos va a dar estabilidad. Va a dar estabilidad a nuestra vida, va a dar estabilidad a nuestra mente, va a dar estabilidad a nuestra economía, va a dar estabilidad a nuestras relaciones, va a traer seguridad, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, ¿verdad?
Por eso dice, yo levantaré y os restauraré. En hebreo también esa palabra significa afirmar, consolidar, mostrar como testimonio. Él está a la puerta, conocemos su paternidad como nunca antes. La iglesia tiene que salir de zona de salvación y empezar a entrar en la zona del reino para dejar de hablar de Él y empezar a vivirlo a Él plenamente, para que se quiten los temores a pecar y minemos toda advertencia de no pecar y nos sometamos a los procesos de formación que forjen la cultura del reino en nosotros. Es decir, cambie nuestra forma de pensar, que valoremos el culto aún más, que valoremos los tiempos de reunión aún más, pero que no perdamos de vista que somos una cultura en medio de una sociedad que está allí afuera para afectarla, para influenciarla como debemos hacerlo. El deber de la iglesia no se mide por el éxito. Spurgeon decía, en tanto, el deber del ministro predicar el evangelio en tiempos adversos como en tiempos propicios. Es deber del ministro. No debemos pensar si Dios tiene el rocío, tenemos que frenar el arado. No debemos imaginar que si vienen temporadas infructuosas debemos dejar de sembrar nuestra semilla. Porque nuestro negocio no es esperar el resultado, nuestro negocio es actuar. La iglesia tiene que cumplir con su deber, aunque ese deber no debería traerle recompensa presente. Para decirlo así, no es la manera entonces, tu profesión, tu oficio te va a convertir en un recurso para el reino, para este trabajo. Para decirlo de alguna forma, tu posición geográfica, donde estás, vas a entender que es clave para lo que Dios te llamó a hacer. Cuando empieces a ver tu entorno en una manera diferente, ya no vas a tener un mensaje, sino que vas a tener una cultura. Y bajo el concepto de la economía del reino, entonces nosotros como recurso podemos ejercer gobierno. Cuando hablo de economía no estoy hablando de dinero, ¿verdad? Nosotros somos el recurso, Primero para hacer que el corazón del hombre se vuelva a Dios y luego para que nuestras circunstancias nos alineen con el propósito de Dios, del Dios eterno, para precipitar nuestro encuentro con Jesús y que Él ponga los pies en el monte de los olivos y el reino visible se establezca. Por eso que el canto de la novia y el Espíritu de Dios dicen, ven Señor Jesús. Espero les haya gustado. Es muy largo. Tendría que tener más tiempo, pero bueno, esto es así. Quiero mandar un abrazo enorme para el amado apóstol Soto, que he aprendido tanto con él y esto es maravilloso. Así que Dios bendiga sus vidas y oro por ustedes en el nombre de Jesús.